Hola Cuque para otra delicia de video. Esta vez estamos fuera de casita, bueno todavía dentro de casa pero en nuestro patio, porque gracias a una colaboración con Kroger les voy a traer una magnífica experiencia que pueden recrear desde su propio hogar. Vamos a hacer barbacoa coreana. La maravillosa experiencia de la barbacoa coreana consiste en un desfile de verduritas y de carnes que son cocinadas frente a ti. De hecho, tú las cocinas porque hay una plancha enfrente tuyo en tu mesa. El ir por barbacoa coreana con amigos es de las típicas salidas en los distritos más enérgicos de Seúl. Yo tuve el chance de probarla varias veces en restaurantes coreanos de Los Ángeles, una ciudad que ha dominado este arte y es de esas cosas que tienes que probar al menos una vez en tu vida. Claro que como están las cosas ahorita, uno no puede salir a disfrutar de su barbacoa coreana favorita, así que pensé, ¿por qué no traerles esa magnífica experiencia a la casita y a la vez así ofrecerles tips de cómo marinar barbacoa coreana como un profesional? Comenzamos en la cocina. Comenzamos con uno de los platillos más populares de la cocina coreana, que es la carne bulgogi. Bulgogi es básicamente una parte de la vaca que puede ser, por ejemplo, tipo sirloin o ribeye, una parte tierna que ha sido cortada en lajas así súper finas. Esta carne se marina en una mezcla así como de dulce saladito y eso es lo que la hace ser tan rica. Yo encontré esta carne que ya estaba hecha en rodajitas finas en mi box más cercano, así que me va a hacer el trabajo súper fácil. Si lo pueden encontrar así, mejor. Y ahora vamos con nuestra marinada. Recuerden que les dejo todos los ingredientes en la descripción. Siempre que puedan usar ingredientes frescos mejor porque tienen un sabor aún más rico. Por eso me encanta comprar en Ralph porque sé que puedo encontrar ingredientes frescos de muy buena calidad como este jengibrito, los cebollines, el ajito, el perejil. Y con sus opciones fáciles de recoger la compra que has hecho online y múltiples tipos de envíos, hacen más sencillo el conseguir lo que necesitas bien rápido. Nuestra marinada empieza con azúcar morena, seguida de cebolla picadita, ajo, que vamos a añadir a nuestro bol, seguido de jengibre. Y ahora utilizaremos un ingrediente muy común en la cocina coreana, especialmente para marinadas, que es la pera asiática. Esto parece manzana, la verdad, pero es una pera en teoría. Y esto se usa básicamente para ablandar las proteínas de la carne, para macerar la carne, porque eso tiene como una enzima muy especial que hace eso. Si no encuentran esto en su súper, pues no se preocupen, pueden usar también piña o jugo de piña. Queremos todos los beneficios de la pera, así que vamos a rallarla para que salga toditito. También pueden licuar todo esto, pero a mí me gusta hacerlo a mano. Añadimos ahora vinagre de vino de arroz, salsa soya, pimientita recién molida y un poco de chile coreano. Esto se revuelve y va a una bolsa resellable grande. Esta será la piscina de sabor para nuestra carne que meteremos enseguida dentro. Sacamos el aire, cerramos bien y revolvemos. Y esto va para el refri mínimo 30 minutitos, pero les recomiendo unas 4 horitas. Ahora vamos con nuestro pollito o dak galbi. Usualmente en los restaurantes se sirven cortes sin hueso, pero también se encuentran con hueso. Y para que vean que pueden añadirle un toque coreano a su día a día, vamos a hacer unas piernitas ricas de pollo. Esta segunda marinada comienza casi igual que la anterior, con cebollita, ajo y jengibre. Agregamos también mirin y luego toco un poco de aceite de jonjolí, seguido de salsa soya o soja, ¿cómo le dices tú? También esta marinada lleva sabor dulcito gracias a la miel. Y aquí vamos a añadirle un toque picantito con dos cositas, el gochujang y el gochugaru. Que si bien recuerdan de otras recetas coreanas, el gochugaru son básicamente hojuelas de chile triturado, chile coreano. Y el gochujang es como una pasta hecha con un poquito de gochugaru, pero también con otras cositas, como arroz glutinoso. Por eso es que esta pasta es un poquito más dulce y si no aguantan el picante, quédense mejor con solo gochujang. Las añadimos y terminamos nuestra marinada con semillas de sésamo. A revolver se ha dicho. Huele muy bien. Lo bueno de esta salsita es que no solo sirve como marinada, sino que también la puedes poner en la mesa para así dipear, untar tus pollitos con más delicia. Igual que antes, pasamos la marinada a una bolsa resellable y metemos las piernas de pollo dentro. Cubrimos todo bien haciendo un bailecito y para la refri. Vamos con nuestra tercera marinada y tercer estándar coreano, que son las Korean Short Ribs o asado de tira o costilla cargada, costillitas de res. No sé si ustedes lo conocen con otro nombre, coméntenlo ahorita mismo. Pero básicamente estas son costillitas que si bien están cortadas en una dirección distinta a la que estamos acostumbrados, lo cual hace que esos pedazos sean muy flaquitos y perfectos para asar rápidamente en nuestra barbacoa. Para esta marinada comenzamos con azúcar morena en un plato, pues iremos pasando cada costilla encima de esta cama de azúcar y después de cubrirlas por ambos lados las vamos metiendo a una bolsa resellable. Por otro lado, en un bol agregaremos varios componentes que ya conocemos, como la pera asiática rallada, cebollita, ajo picado, mirin y aceite de ajonjolí, pero esta vez le pondremos un montón de salsa soya.
Revolvemos y esta pócima mágica se vierte en nuestra carne dentro de la bolsa. Nos aseguramos que todo esté bien cubierto y a la refri a esperar unas horitas. Aparte de la carne, que claramente es el centro de la barbacoa coreana, también verán en la mesa un montón de banchan, que básicamente es una palabra para llamar a los acompañamientos coreanos. Hay un montón de variedades de esto, pero yo voy a tener hoy mis favoritos. El primero es una ensalada de germinados o brotes de soya, después una ensalada de cebollines con una salsita semi-picantita, el tradicional arroz, una mezcla de huevo cocinado a baño María llamado jeranjim y kimchi. Por si les interesa saber cómo hacer el kimchi, yo les dejé un videito aquí con una receta súper sencilla y para que la vean después de este video, y también les voy a dejar los ingredientes de las sencillísimas ensaladas en la descripción. Después de unas cuantas horas de marinarse, nuestra carne ya está lista, así que vamos a cocinar. Estamos aquí en nuestro patio y tenemos una parrilla portable porque vamos a recrear la experiencia de un restaurante de barbacoa coreana. Normalmente cuando te sientas a la mesa, tienes ahí mismo tu propia parrilla porque la gente va cocinándose la carne y a medida que se va haciendo, te la vas comiendo. Tenemos aquí nuestro banchan, todo un display de todas las cosas ricas que le vamos a poner. Así que sin más, vamos a cocinar nuestro pollito. Comienzo con el pollo porque es lo que más tardará en hacerse. Si quieren poner todas las carnes a la vez, les recomiendo entonces un pollo sin hueso y delgado que se cocinará más rápido. Es clave también estar dándole vuelta a nuestras patitas cada 10 minutos o así para que se doren bien por ambos lados. Ya que nuestro pollo esté bronceadito, toca poner las costillas. Estas pueden estarse solo unos minutitos por cada lado. No se imaginan los olores de esto. Creo que voy a despertar el hambre de toda la cuadra. Por último, colocamos la carne más delgada, la marinada bulgogi. Ya casi está nuestra carne, así que iré sirviéndome mi banchan. Normalmente en un restaurante vas comiendo picando a medida que cada pedazo de carne se acaba de cocinar, pero yo prefiero tenerlo todo juntito en un plato. Y aquí tengo ya mi platito con sus guarniciones, con todas las carnes. Miren qué colorido se ve. Vamos a probar. Primero empezamos con nuestra carne bulgogi, que la he preparado como en un taquito de esos que se hacen como con lechuguita, con un poquito de kimchi. Miren qué bonito. A ver qué tal está. Súper jugosito. Exquisito, en serio. Ahí es cuando te das cuenta que vale la pena marinar las cosas. O sea, está demasiado suave la carne, demasiado jugosa. No demasiado. Eso siempre es bueno cuando haces una barbacoa. Uf, exquisito. Ahora vamos con el pollito. Está delicioso y la verdad, ¿saben qué? No pica. No, o sea, sí aguanta un poco de picante, pero en serio no se le siente casi nada. Sobre todo se siente más como un sabor dulcecito. Y eso es lo que me encanta de muchas culturas asiáticas, sobre todo la coreana también, que les gusta mezclar mucho lo dulce con lo salado, con lo picante, con lo acidito. Ay, es como una combinación umami de sabores. Y por último quedan nuestras costillitas. La verdad es que sí, podría agarrar un tenedor, pero es que tengo mucha hambre, lo siento, gente. Me encanta, ¿sabe por qué? Por el toque del azúcar moreno, en serio le da algo mágico y me fascina el hecho de que tienen mucha más carne de las costillas que normalmente acostumbro a comer, así que de ahora en adelante solo voy a cocinar costillas coreanas. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Gracias de nuevo a Kroger por colaborar con nosotros y gracias también por todas las medidas de seguridad que están tomando en estos tiempos. Es bonito confiar en un supermercado que realmente puedes tener con muchas cosas al alcance de la mano. Todo lo que necesitas para tu grill, para todas tus fiestas que estás haciendo ahorita en casita. Y bueno, espero que ustedes también puedan disfrutar de esta experiencia. Mándenme las fotitos cuando lo hagan y también mándenme una sugerencia de qué otras cosas quieren que hagamos, recetas de cuarentena o recetas así que les gusten más para hacer fiestas en familia. No sé, yo sé que tengo que cocinar el resto de este montón de carne para mi familia, así que los voy a dejar, pero nos veremos en el próximo La Coquette. ¡Adiós!